Buenas tardes, días, noches para todos aquellos que están viendo este proceso de consagración a Jesús mediante la figura de la Santísima Virgen María. Nos hemos entrado ya en el día 16, estamos en esta segunda parte que se trata sobre conocernos a nosotros mismos. Incluso el título del día número 16 es ese, conocer a Dios para conocerse a sí mismo. Creo que ha sido un punto común de toda la consagración tener la oportunidad no solo de examinar la vida espiritual, sino de examinarse a sí mismo, de examinar esa relación que uno tiene con Dios, de examinar cómo es que uno tiene el corazón para poder entender al Señor. Y una de las metas principales de esta consagración es que uno se pueda conocer, es que uno pueda entender uno cómo es, para luego moverse a tratar de entender esa relación que uno tiene con Jesús. Este día 16 es un día que a mi parecer es como un resumen, aunque no es ni el comienzo de la segunda semana, de la segunda parte, ni tampoco es el final de la consagración, resume o también pone un primer eslabón para ese camino, pues de uno conocerse a sí mismo. Y este día número 16 nos habla de una cosa muy bonita y es los actos de piedad. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que estamos solamente llamados al mundo a ser buenos, pero no, los actos de piedad son actos muy específicos, actos de misericordia, de paz, de fe, lo que esas virtudes que vienen de Dios, la esperanza, la caridad y el amor, nos mueven a hacer en la realidad. O sea, cuáles son las actitudes que mi relación de fe, la que tengo con Dios, eso de creer en Dios, qué es lo que me lleva a hacer algo, qué es lo que me lleva a ayudar a los demás, a hacer actos de caridad, ayudar en cada una de las parroquias, a ser un lector, un acólito, o sea, todo. Todo esto tiene que ver con los llamados que nosotros tenemos a raíz de esas tres virtudes que hemos venido siguiendo, pues toda esta primera consagración. Y nos dice que los actos de piedad son muy importantes y que en esos actos de piedad que nosotros tenemos, que es esa manera de entender esas virtudes, tiene que haber un punto donde nosotros le pedimos al Señor por el conocimiento de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la consagración, este proceso de consagración es muy, muy enfático en eso. Es muy, muy importante uno saber uno quién es en orden a poder entender ese mal que a veces lo acecha a uno para poder entender uno cómo evitar eso y cómo puede ser más efectivo en la relación con el otro. Pero este día 16 también nos dice que no solo son actos de piedad lo que nos sirve, sino que esos actos de piedad tienen que tener un impacto directo y que ese impacto directo o ese resultado que tienen que tener es la contrición de corazón, la contrición de los pecados, es que lo muevan a uno a pedir perdón. Es decir, si uno entiende la caridad, cómo la caridad me puede llevar a comprender que no estoy ayudando al otro lo suficiente, o la paz, si no tengo paz en mi corazón, ¿cómo puedo entender que soy una hija de Dios? ¿Cómo esos actos de la fe nos llevan a nosotros a entender nuestro propio pecado? Entonces volvemos a esa lógica que la consagración ha venido teniendo. Estamos en una lógica que entendemos el interior y luego nos movemos al exterior. Eso pasó en toda esa primera parte, que era sobre vaciarse del espíritu del mundo. Era una oportunidad para que nosotros nos conociéramos internamente y luego fuéramos hacia el otro. Este día 16 nos habla de cómo esa contrición de corazón, cómo ese examen sobre los valores que seguimos, sobre las cosas buenas que hacemos, nos llevan a entender cuál es la vida de pecado que estamos teniendo y cómo podemos hacer que el espíritu de humildad venga a nosotros. ¿Por qué este día 16 inicia esa reflexión partiendo de el conocimiento de sí mismo, la contrición del corazón de los pecados y luego la humildad? Porque sin la humildad es imposible comprender la vida de fe. Sin la humildad uno no entiende qué es lo que uno necesita cambiar. Sin la humildad uno no comprende que uno no es perfecto y que uno necesita cambiar. Sin la humildad uno no entiende que el mal lo conoce uno bien, sino que uno llega a esos puntos que a lo mejor a ustedes les ha pasado, a mí también me ha pasado, y es que uno dice, bueno, me voy a ir a confesar, pero ¿de qué me confieso? Entonces tenemos todavía gente que piensa que son santos. Entonces, no, yo no tengo que ir a confesar nada, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, entonces yo estoy bien, no he hecho nada malo. No, no, no. Nos tenemos que examinar el corazón con humildad para darnos cuenta que nosotros siempre, muchas veces, hacemos cosas malas. A veces, por gracia de Dios, cuando tenemos una disposición del corazón, cuando nos abrimos a ese misterio del Creador, pues nos movemos a un estado de vida donde no cometemos pecados y donde no estamos haciendo como cosas tan desordenadas que van en contra de la enseñanza de Dios, pero la mayoría de las veces los seres humanos, por nuestro egoísmo y por nuestra propia falta de empatía, pues lo que terminamos haciendo es que no
conectamos bien con el otro, no le ponemos humildad a la vida y dejamos que la vida pues vaya circulando, continúe su ritmo y nosotros no cambiamos nada porque pensamos que no hay nada que cambiar, que estamos muy bien y que no tenemos nada que hacer con nosotros. Me parece también muy importante que esta reflexión, después de hablarnos de los actos de piedad, la humildad y la contrición de corazón, se mueva a hablarnos de la importancia de rogar al Señor por el Espíritu Santo. Y en esto yo quiero ser muy enfático porque la consagración entiende claramente que nosotros en nuestra humanidad tenemos muchos errores, muchas falencias, y que si nosotros no le pedimos al Señor que nos envíe ese Santo Espíritu, el Espíritu siempre va a querer venir donde nosotros, el Espíritu siempre va a estar ahí para nosotros, pero nosotros tenemos que tener una disposición del alma para que el Espíritu venga. Y nos dice la consagración, si el Espíritu viene, las palabras se iluminan, si el Espíritu viene, uno se abre y la realidad cambia. Entonces, la vida sin los actos de contrición de corazón, si uno no entiende ese perdón de Dios, pues uno no se puede mover a ese punto donde uno puede pedirle al Espíritu Santo que venga, que se quede en uno y pedirle a Dios que lo haga uno un ejemplo igual que la Virgen María, porque la meta de esta consagración no es consagrarnos a María, porque esto no es una consagración a María, esto es una consagración a Jesús mediante la experiencia de la Virgen María. Pero si nos dice que la meta es parecernos a ella. ¿Qué es parecerse a la Virgen María? Vivir con humildad, vivir con paz en el corazón, vivir en el servicio, vivir con ganas de ayudar al otro, vivir con ese deseo de poder estar a los pies de Jesús y ser sobre todo, que es el papel fundamental de la Virgen María, ser testigos del amor de Dios, ser testigos de la acción salvadora de Jesús. María es María porque es un testigo directo de la acción que está haciendo Jesús. Entonces por eso nosotros decimos que nadie conoce a Jesús como María, porque María estaba ahí con él siempre. Nos dice esta consagración que la meta de nosotros que estamos en camino de conectarnos con Cristo mediante esta práctica devocional que llamamos la consagración es pedirle al Espíritu Santo que venga para nosotros, recibir la gracia y poder pronunciar palabras que sean agradables y que se parezcan a la Virgen María. Dice la consagración que eso solo y únicamente pasa cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe sobre nosotros y nos llene de su gracia y de su amor. Entonces, ¿cuál es el llamado de esta primera parte del día de hoy de la consagración? Hacer una examinación de corazón, chequearse en la humildad y tratar de tener una contrición del corazón para mirar en qué aspectos uno puede mejorar en la ayuda al otro. Esta primera parte, este día 16, fue tomado del Tratado de la Verdadera Devoción, que es el que venimos, que ya les conté la historia, el que hemos venido tratando, en el que está basado este programa de consagración. Pero luego vuelve este mismo día 16, tiene una segunda parte que tiene que ver otra vez con la imitación de Cristo. Es otro texto que también ya les expliqué y que nos dice una cosa muy importante. No debemos confiar de nosotros grandes cosas, porque muchas veces nos falta la gracia y la discreción. ¿Pero qué significa que a uno le falte la discreción? La discreción no tiene que ver solamente con quedarse callado, sino que la discreción es un punto donde nosotros podemos guardar las palabras en el corazón, guardar esas acciones en el corazón y no emitir ningún comentario. Es decir, uno entra, uno tiene un ejercicio de introspección donde uno se conecta de manera personal con el Señor, como algo así, para ponérselos en palabras más sencillas, una conexión con Dios de corazón a corazón. Y también nos dice esta segunda parte que tenemos que cuidarnos de no estar ciegos en el alma, y es que cuál es el final del pecado. El final del pecado es que nos enceguece en el corazón, hace que en nuestro corazón nosotros no nos conectemos con Dios, y si no nos conectamos de corazón a corazón con Dios, pues este camino de consagración no se da bien. Igualmente la vida no se da bien. ¿Por qué? Porque uno no está conectando con ese misterio del Señor, que no solo es un misterio externo, sino que va de corazón a corazón, es un misterio interno. Nos dice esta consagración en este día particular, día 16, muy concreto. Hay que tener contrición de corazón, hay que parecerse a la Virgen María y hay que pedirle a Dios que venga el Espíritu y esté con nosotros. La reflexión de este día es muy corta porque es muy específica. Como una tarea para terminar, les quiero pedir que en este día número 16 usted rece el Santísimo Rosario, saque un tiempo para rezar el Rosario, pero con una particularidad. Y hay gente que yo sé que esto le incomoda, pero les voy a pedir que lo hagan como un ejercicio de fe y de caridad. Rece un rosario hoy o mañana, cuando tenga el chance esta semana, por usted. Rece un rosario por sus propias
peticiones, rece un rosario por su propia conversión, pidiéndole a la Virgen María que le dé la gracia de entenderse como un hijo que necesita su salvación. Uno muchas veces no reza por uno mismo, pero uno lo necesita. Entonces no se sientan mal, yo sé que todos tenemos intenciones para orar, pero no se sientan mal por dedicar un rosario, aunque nosotros estamos llamados a hacer un rosario diario por todos los días de esta consagración, incluso es una buena práctica siempre orar el rosario, pero trate de tener un tiempo para hacer ese rosario por usted, por sus intenciones y por su propia conversión. Tengamos un momento de oración para terminar. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día número 16 de la consagración. Te pedimos que nos des la gracia de conocernos más a nosotros mismos para de esa forma conocerte a ti. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que estén bien. Chao, chao.